Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta pequeña sesión de la asignatura de Lógica de primer semestre. Mi nombre es José Antonio Almeida Uribe e imparto esta materia en IRBIC, Bachillerato Tecnológico. En esta sesión abordaremos el aprendizaje esperado número 1 del bloque 3 de la asignatura de Lógica. ¿Cuál es el aprendizaje esperado? Evaluar argumentos y dar buenas razones al participar en argumentaciones. Llegó el momento de poner en práctica ahora de forma más compleja todos los conocimientos que se han abordado en los bloques anteriores, tanto en el bloque número 1 como en el bloque número 2. Pero notamos, o más bien notas, que al decir poner en práctica, de igual forma se puede asegurar o asimismo asumir que ya sabes identificar y analizar argumentos. Pero pregúntate o reflexiona qué dirías al respecto, o sobre todo, ¿en qué nos basamos para asumir que ya lo sabemos? Si nuestra conclusión estuviera basada en que continúas en la escuela y estudiando aún el curso de lógica, suponemos bien, ya que pues has comprendido lo abordado en los parciales pasados. Insisto, en el parcial número 1, en el parcial número 2. ¿Pero por qué? Al ir contestando mentalmente estas pequeñas preguntas, pues de igual forma te puedes percatar o incluso dar cuenta que ya estás argumentando a favor o en contra. Bien, ¿por qué argumentamos? Es lo que nos debemos de preguntar. Y sobre todo debemos de recordar, ¿cuándo fue la última vez que buscaste exponer tus razones o que alguien quiso justificar un acto o creencia ante ti? También en la práctica social, como en la científica, la académica, incluso en la política y sobre todo en la vida cotidiana, nosotros hacemos uso de la argumentación. Veamos algunos ejemplos en donde nosotros aplicamos la argumentación. Cuando demostramos un punto de vista en una discusión o debate, de tal forma que tratamos de exponer con argumentos nuestra tesis. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ganar, ¿no? Ganar en ese momento si es que nos encontramos participando en algún debate, por ejemplo. También para convencer o persuadir a alguien para que esta persona o el grupo de personas a la que nosotros estemos emitiendo nuestro argumento pueda aceptar y validar sobre todo esa idea que nosotros estamos transmitiendo a lo largo de un argumento. También para justificar una creencia de parte de nosotros. También probar la verdad de una afirmación. Explicar inclusive a una persona o a un grupo de personas lo que es difícil de comprender. Explicarnos inclusive también a nosotros mismos algo que desconocemos y sobre todo resolver un problema. Si nos damos cuenta, la argumentación está presente en diversos contextos de nuestra vida. A lo mejor sin querer, muchas veces pues la, la, la ponemos en práctica y ni siquiera pues nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta que estamos haciendo uso de esta habilidad. Es por eso que nosotros tenemos que considerar una serie de criterios que de igual forma van a fundamentar nuestros argumentos y que de igual forma para que nuestros argumentos sean válidos, sean argumentos sólidos y que estos argumentos estén bien estructurados y que no se queden como comúnmente decimos, que se queden al aire, no, que de verdad sean argumentos totalmente justificados y que puedan cumplir con la finalidad a través de la cual nosotros le estamos emitiendo. Bien, vamos a comenzar a abordar cada uno de los criterios para evaluar argumentos. Vamos a abordar siete que son los criterios que son de suma importancia para poder evaluar argumentos y considerarlos como válidos, como argumentos bien sustentados y bien justificados, que sean argumentos, por así decir, sólidos. El primer criterio que tenemos es la claridad. Recordemos que es fundamental que al iniciar nuestras argumentaciones seamos transparentes y claros respecto de cuál es nuestra tesis.
Esta, asimismo, debe de ser entendible sin necesidad de que tengamos de interpretarla, de dar más lujos de detalles, de tal forma que sea entendible nuestro argumento al momento de decírselo a alguna persona o, insisto, a un grupo de personas. Tenemos el segundo criterio, que es la aceptabilidad. Este criterio de igual forma se va a emplear para evaluar argumentos, pero ¿qué tipo de argumentos? Aquellos argumentos que no son deductivos, dado que a estos no se les puede exigir la validez. Tenemos el tercer criterio, que es sensibilidad al contexto. Las premisas deben aportar información que sustente la conclusión, pero tomando en cuenta el contexto de generación del argumento y los fines que se persiguen con el mismo. Más que nada en este criterio, que es el número 3, se trata de estar alertas a la conveniencia de argumentar de uno o de otro modo. También muchas veces influye lo que es el auditorio, hacia cuál va dirigido el argumento o la persona. En el caso de que únicamente sea una persona la que esté escuchando en dicho momento nuestro argumento. El tema, también el tema que se está abordando. El caso y sobre todo nuestro propio conocimiento. Porque si tenemos dominio sobre algún tema o somos expertos en base a la temática que estamos abordando de ese argumento que nosotros estamos emitiendo, pues de igual manera también eso influye muchas veces para que nuestro argumento sea un poco más sólido. Criterio número 4, objetividad. Está íntimamente ligado con el apego a las reglas de la lógica, pues al romperlas podemos cometer falacias. En el bloque número 2 se abordaron los tipos de falacias. Entonces, ustedes recordarán que una falacia es un error al momento de realizar un argumento. Cuando nosotros vamos a emitir algún argumento, tiene que ser totalmente objetivo y no subjetivo, de tal forma que al momento de que nosotros vamos a argumentar, las premisas tengan la suficiente fuerza para que la conclusión sea válida y que no sea algo subjetivo, como coloquialmente decimos, e insisto, que no se quede en el aire. Al contrario, que sea aceptado, que ahora sí, como comúnmente decimos, no hay que darle al clavo. Criterio número 5, relevancia. Con este criterio nosotros juzgamos la llamada atinencia de lo que van a exponer todas las premisas, hasta incluso el argumento en general. La pregunta general para juzgar la relevancia es, ¿viene al caso? Nosotros tenemos que formularnos esa pregunta en la mente, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos dentro de algún tema de conversación, ya sea con los amigos o simplemente cuando participamos de alguna dinámica dentro de nuestra formación académica, pues de igual forma, lo que tenemos que argumentar, pues de verdad viene al caso cuando estamos abordando X o Y temática. Debes de preguntarte, ¿viene al caso? ¿Es relevante esto que yo estoy diciendo? ¿Es una aportación objetiva? ¿Es algo que va a nutrir la conversación o la discusión o en su defecto el debate que estoy llevando a cabo? Esa es la pregunta que tú te debes de hacer en tu mente. ¿Es relevante o no? Criterio número 6, suficiencia. Este criterio de suficiencia se va a referir a la pertinencia en la cantidad de premisas que van a fundamentar una tesis. ¿A qué nos referimos con esto? Un argumento no debe aportar ni más ni menos premisas que las necesarias. ¿Para qué? Para poder derivar su conclusión, para que nosotros podamos inferir una conclusión de forma automática. Presentar más premisas de las necesarias conlleva a un riesgo. ¿Pero qué tipo de riesgo es? De hacer que la argumentación sea algo totalmente confuso. Es decir, que nosotros al momento de argumentar tenemos que formular en nuestra mente que las premisas que vamos a ocupar sean las necesarias para no estar dándole vueltas y vueltas al asunto, porque luego a veces nos enfrentamos en la vida cotidiana con situaciones de este tipo, ¿no? En donde
Por ejemplo, cuando tenemos alguna situación con alguno de nuestros amigos o alguna persona conocida, que llegaron a un acuerdo en que se iban a ver la tarde de tal día a las 6 de la tarde, ¿no? Por decir un ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en ocasiones, pues, la persona no llega a las 6 de la tarde, incluso llega hasta casi 2 horas después. Y luego tú le preguntas, oye, pues a ver, dame una justificación o qué argumento tienes, pues, para demostrar por qué estás llegando casi 2 horas tarde a lo que acordamos. Y en ocasiones, pues la persona al momento de emitir los argumentos, pues nosotros automáticamente captamos, ¿no? Que con las premisas que esta persona va a emitir al momento de argumentarnos el por qué está llegando casi 2 horas tarde, pues de igual forma, automáticamente sacamos la conclusión. Y pues inferimos que pues tiene razón o es cierto de que al momento de que nos explica sus motivos, pues concuerda con la situación, pero si le da vueltas y vueltas y vueltas al asunto, pues como que puede ser confuso, ¿no? Como que no puede cuadrar, por así decirlo. Y si esta situación se lleva a cabo pues, en un argumento, el argumento se va a considerar pues insuficiente porque no es un argumento totalmente sólido. Y por último, tenemos el criterio de la coherencia. La argumentación coherente es aquella que por un lado no aporta premisas que den pie a una respuesta o resolución absurda, y por otro, pues de igual forma no va a producir una conclusión contradictoria respecto a qué, a lo que se expuso en el argumento. Es decir, la coherencia va a hacer que sea algo real, algo que no esté fuera de contexto, que es similar a lo que les estaba comentando ahorita en el criterio número 6, acerca de ese ejemplo en donde pues las razones del por qué un amigo o la persona con la que quedamos de ver nos llega 2 horas tarde, pues de igual forma nos argumentó y pues consideramos como válido, ¿no? Ese argumento que nos está dando, pero de plano cuando se va un poquito fuera del lugar o no concuerda con lo que nos está diciendo y le sigue dando vueltas y vueltas, no aterriza la idea que nos quiere transmitir, pues no es coherente y se está evadiendo totalmente este criterio que es el séptimo. Entonces, a manera de recordatorio, ¿cuáles son los criterios para evaluar argumentos? Tenemos 7. Claridad, aceptabilidad, sensibilidad al contexto, objetividad, relevancia y suficiencia y coherencia. Cuando nosotros podemos identificar estos 7 criterios dentro de un argumento, lo podemos considerar como válido. Entonces, si nos damos cuenta, pues vemos que son criterios pues relativamente sencillos que de igual forma podemos llevar a la práctica al momento de evaluar un argumento en las distintas situaciones y contextos de nuestra vida. Agradezco infinitamente la atención prestada.